Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos de nuevo a otro nuevo vídeo tutorial de Agapornis. Aprenderemos hoy los 4 puntos básicos y fundamentales para poder empezar a criar con nuestros Agapornis. Ya que hemos visto algunos anuncios, algunos mensajes que han llegado a la página de Facebook y a la página de YouTube, que hay gente que se dedica a meter 2 pájaros dentro de una jaula y venga a criar. Esto tenemos que tener 4 puntos básicos y fundamentales para poder meter a nuestros pájaros en unas jaulas antes de empezar a criar, ¿ok? Vamos a ver los 4 puntos básicos en este video tutorial, en el cual aprenderemos, antes de colocarlos dentro de la jaula, las pautas necesarias para poder llevar a cabo nuestra cría. ¿De acuerdo? Empezamos con el vídeo. Bueno, muy bien, el punto número 1, antes de meter a nuestros Agapornis a criar, tendremos que tener una jaula apropiada para pareja reproductora. En este caso, la que yo tengo, bajo mis consejos y mi experiencia, la que yo tengo es una jaula hecha de madera, con tela metálica por dentro, para evitar el picaje en este caso, del Agapornis a la madera. Y las dimensiones son de 1 metro de largo, por 60 de fondo, por 70 de alto. ¿De acuerdo? Ahora mismo pasaré unas imágenes de la jaula para que ustedes la vean. Repito, las dimensiones de la jaula espaciosas para que puedan tener acceso a poder volar dentro de ella. ¿Ok? Yo siempre pongo el ejemplo de esta cajita de cartas, puesto que hay mucha gente que las jaulas las pone así, para los Agapornis, y en este caso las jaulas deberían estar en posición horizontal para que los pájaros, en este caso nuestros Agapornis, puedan volar de manera horizontal, ya que lo hacen así, de esa manera, ¿ok? Pues estas serían las dimensiones puestas, 1 metro de largo, por 60 de fondo, por 70 de largo. Aquí voy a pasar unas imágenes de la jaula para que las vayan viendo. Bueno, pues esta es la jaula que le comentaba anteriormente. Si la comparamos con la jaula que tenemos arriba, hay una diferencia bastante grande. Vemos que está en horizontal y es bastante espaciosa. Bien, una vez tengamos ya nuestra jaula ubicada en un sitio tranquilo, donde no hayan corrientes de aire y demás, ya podemos poner nuestros Agapornis. Para colocar nuestros Agapornis en la jaula debemos tener 4 puntos claros, o en este caso 3 puntos claros, que son meter Agapornis de la misma especie. Si son Rossicolis, pues meter 2 Rossicolis, y si son personatas, pues meter 2 personatas. Queda totalmente prohibido, o yo no mantengo la idea de poner 2 especies, o sea, dos Agapornis de diferentes especies. Eso es un error que comete la mayoría de la gente, puesto que ya damos ocasión a que queden híbridos, salgan híbridos, y por lo consiguiente no sean fértiles el día de mañana. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar todo esto y hacer una buena cría en condiciones, los Agapornis tienen que ser de la misma especie. El punto número 2, deben tener diferente consanguinidad. Me refiero a diferente sangre, no valen sacar 2 hermanos y colocarlos ahí para que críen. Tienen que ser de la misma especie, pero de diferente consanguinidad, o sea, de diferente sangre. ¿De acuerdo? El punto número 3, deben de tener al menos 1 año de edad para poder criar, puesto que la hembra, al llegar hasta este tiempo de edad, aproximadamente 1 año, es cuando desarrolla prácticamente su pelvis, para que sus huevos puedan atravesar bien por ese conducto y pueda expulsarlos de una manera normal y sin ningún tipo de problema. Si nosotros metemos una pareja de Agapornis con los puntos que hemos visto anteriormente, pero resulta que esta pareja de Agapornis tienen 7 meses de vida, lo más probable es que tengamos problemas con la hembra a la hora de criar y de poner los huevos, ¿ok? Siempre tener en cuenta el año de vida, ¿de acuerdo? Y siempre también, en el punto número 4, saber que lo que metemos dentro de nuestra jaula es un macho y una hembra, ¿ok? No vale decir, no, porque el macho, sé que es macho porque se sube encima del otro. Eso no hay manera de saberlo, si no es por método de ADN. Extracción de plumas o por método de sangre de la uña. Se extrae una muestra de sangre, una pequeña muestra de sangre, y se manda al laboratorio. Yo les aconsejo, y se lo voy a dejar en la descripción del vídeo, una extracción de plumas, en lo que, repito, se lo dejo en la descripción del vídeo, para que ustedes vean cómo se extraen las plumas, y también
cómo se mandan las plumas al laboratorio. ¿Ok? Si no tenemos estos 4 puntos básicos que les acabo de explicar yo ahora, les aconsejo que no se metan a la reproducción de agapornis. ¿Ok? Tenemos que tener claro todos estos puntos que les acabo de decir yo. 1, la jaula en condiciones. 2, la misma especie. 3, diferente consanguinidad. 4, un año de vida mínimo. Y 5, que sean exactamente un macho y una hembra. Y eso se consigue por el método de ADN. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con el vídeo. Bien, pues una vez tengamos ya claros los puntos que les he dicho anteriormente, vamos a la colocación del nido y las dimensiones del nido. El nido debe tener unas dimensiones bastante amplias para que la pareja reproductora pueda moverse dentro del nido, y aparte de eso la posición de los polluelos en este caso, ya que a veces la hembra suele poner entre 6 y 8 huevos. Supongamos que pone 8 huevos, con la diferencia que hay de poder moverse dentro de lo que es el nido. ¿Okay? No valen nidos de periquitos, puesto que los nidos de periquitos son bastante estrechos. Yo les aconsejo un nido de agapornis que se vende en cualquier tienda de animales, y si no, se lo hagan ustedes mismos. Yo en este caso me he hecho mi nido, y las dimensiones en este caso del nido son 25 centímetros de largo por 20 de ancho por 18 de alto. ¿De acuerdo? Es el nido que les voy a poner a continuación en una imagen para que lo vean. Un nido bastante amplio en la que el macho y la hembra pueden estar con bastante comodidad para la puesta de los huevos. ¿De acuerdo? Bien, utensilios para el nido. Bueno, pues yo les aconsejo, aparte de las hojas de laurel y demás, yo les aconsejo, que a mí me ha ido bastante bien, las hojas de palmera de toda la vida, estas que le podemos encontrar por la calle, siempre y cuando la hayamos desinfectado correctamente. Yo la desinfecto siempre con agua tibia, sin ningún tipo de producto, ni lejía, ni vinagre, ni demás, siempre limpia con agua, bien limpita, quitar los excesos prácticamente de moho que tienen a veces las palmeras y demás. La dejaremos secar en el patio, en la azotea donde tengamos nosotros y demás, y al día siguiente ya le podemos proporcionar las hojas de palmera, o cuando se sequen, a nuestros agapornis. ¿De acuerdo? Se la dejaremos entera, ya que ellos la van deshilachando poco a poco, e irán haciendo el nido a su ritmo, ¿ok? No les aconsejo que se la deshilachen ustedes, puesto que a ellos les encanta deshilachar las palmeras y colocárselas en el lomo para ir haciendo el nido poco a poco, ¿ok? Habrán hembras que meterán más palmeras que otras, habrán unas hembras que meterán mucha más cantidad de hojitas de palmera que otras. Las que no meten muchas hojas de palmera, bueno, yo les aconsejo siempre hacer lo que hago siempre en los nidos, para evitar eso, para evitar que unas metan más o otras metan menos. Yo lo que hago en la base del nido es proporcionar unos cortes con un cúter o con un formón, de manera de que en el fondo del nido quede un fondo áspero, un fondo con mucho relieve de madera, para así evitar lo que se llaman patas de rana. ¿Ok? Las patas de rana se producen cuando el polluelo nace. Si encontramos, por ejemplo, estos nidos plásticos que venden hoy en día por ahí, que son bastante malos, que el fondo es totalmente liso, eso proporciona muchísimas patas de rana, puesto que el polluelo va naciendo y sus patas no se agarran correctamente a la base de lo que es el nido, proporcionando así que sus patas se vayan abriendo con el peso de los padres y demás, dándole calor. Lo que van a conseguir es que las patas se vayan abriendo y van a producir patas de rana. Entonces, para evitar esto, y sin saber nosotros si la hembra va a poner bastante hierba o palmera en este caso, dentro del nido, nosotros vamos a hacer unos cortes transversales dentro del nido, dentro de la base del nido, con un formón o con un cúter, para que esto quede de manera con bastante relieve de viruta de madera, y así evitar la famosa pata de rana. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando tengamos todos estos puntos que hemos visto en este video tutorial, pues les animo a que empecemos con la cría de nuestros agapornis, ¿ok? No decirles también que tengan su correspondiente agua, sus correspondientes escudos de sepia y calcio y demás, que es lo más importante para la época de cría, y con una buena mixtura, que les aconsejo, la que yo tengo, que es la Bercere Laga, la que viene de Loro Parque, ¿ok? Que es una de las mejores que hay. A mí me ha ido fantásticamente bien, ¿de acuerdo? Pues nada, pues espero haberles ayudado en este video tutorial, y recuerden que si no tienen estos puntos bien concretados y bien especificados y bien claritos, les aconsejo que no se metan a la cría de agapornis, pero si en este caso los tenemos bien puntualizados y sabemos lo que estamos haciendo, les aconsejo y les animo a que empiecen con la cría, ¿de acuerdo? Espero haberles ayudado en este video tutorial y nos vemos en el próximo. Saludos para todos.